Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la ingeniera Nancy Uchincha, proveniente de la Universidad Autónoma del Carmen, de la Facultad de Ingeniería y estudiante de la Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía. Y a continuación les vengo a exponer el siguiente trabajo denominado Extracto de las hojas de Cocolobu bífera como inhibidor de corrosión sobre el acero 1018 en medio ácido. Los autores de este trabajo son la doctora Sandra Jazmín Figueroa Ramírez, el doctor Jesús Porcayo Calderón, el doctor Juan Manuel Sierra Grajeda y la doctora Mayra de Manrique Ortega. El contenido de este trabajo se divide en 6 puntos que se van a analizar durante el desarrollo de esta exposición. El primer punto es la introducción, el objetivo, la metodología experimental, el resultados y discusiones, conclusión y referencias que estaremos hablando en este espacio. Punto número 1, introducción. Acero en la industria petroquímica. El acero 1018 se utiliza en procesos petroleros y está expuesto a medios ácidos, provocando la reducción de la calidad del metal. Este daño que provoca la degradación del metal es la corrosión, y la corrosión se produce mediante un proceso electroquímico en el cual los metales reaccionan con su entorno y su degradación es de forma porcentual, afectando puentes, edificios, maquinarias, plataformas marinas, tuberías, entre otros. Para poder mitigar el daño es necesario implementar técnicas de prevención y control a la corrosión que se origina en medios corrosivos. Una de las alternativas para mitigar estos daños son los inhibidores de corrosión, pero actualmente estos inhibidores de corrosión mantienen una clasificación y los que más se están utilizando para evitar la corrosión en estas áreas son los inhibidores provenientes de compuestos químicos, los cuales son de alto costo, provocan daños hacia la salud y el medio ambiente. Es por ello que los científicos se vieron a la tarea de indagar e implementar métodos que sean más amigables y sustentables hacia el medio ambiente. Y de ahí nacen los inhibidores verdes, los cuales les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Los inhibidores verdes son aquellos que provienen de plantas y se obtienen de las partes que conforman la estructura de una planta, que pueden ser la fruta, la semilla, las hojas, flores, tallo y raíz. Es decir, se aprovechan todos los compuestos que se encuentran en cada una de las áreas de las plantas. Actualmente en México existen diversos inhibidores verdes de corrosión. Un ejemplo de ellos es el aguacate, la guanábana, el algodón y la piña. En la siguiente diapositiva les voy a explicar referente acerca de la planta que nosotros estamos estudiando. El sureste mexicano se caracteriza por la gran diversidad de flora con la que cuenta, en especial con la planta de Cocolobu bífera, conocida como uva de mar, la cual se ha usado en el campo de la medicina alternativa. La uva de mar contiene diversos compuestos orgánicos que se pueden aprovechar como inhibidor verde de corrosión. Por esta razón, en el presente trabajo se evaluará la inhibición de la corrosión del acero 1018 utilizando el extracto de las hojas de la Cocolobu bífera en un medio ácido. Punto 2. Objetivos. El objetivo de este trabajo consiste en evaluar el extracto de las hojas de la planta Cocolobu bífera como inhibidor verde de corrosión en el acero 1018 en medio ácido mediante técnicas electroquímicas. Punto número 3. Metodología experimental. Obtención y caracterización del extracto. La metodología experimental se dividió en 2 etapas. En la etapa 1 se realiza el secado, molienda y trituración de las hojas de la Cocolobu bífera. En la etapa número 2 se macera, se filtra, se mete a rotavapor, se seca y posteriormente se detiene la solución stock de este extracto. Otra técnica implementada para esta caracterización del extracto fue la técnica de FTIR.
Punto 3. Metodología experimental para la caracterización electroquímica. Se utiliza una celda con un electrodo de referencia Calomel, con un electrodo de trabajo que es el acero 1018 y con un electrodo auxiliar que es el grafito en un electrolito de 1/2 de ácido clorhídrico a temperatura ambiente y presión atmosférica, con apoyo de un equipo del ECLAB y el software también. Las concentraciones que se utilizaron para este estudio fueron de 1 molar del ácido clorhídrico, 200 partes por millón, 400, 600, 800 y 1000. La secuencia realizada en este equipo fue la siguiente. Para el potencial del circuito abierto, la EOCP fue durante 30 minutos, la estabilización. Para la resistencia a la polarización lineal fue en un periodo de tiempo de 24 horas por secuencias de 1 hora, y para la espectroscopía de impedancia electroquímica también fue para un periodo de 24 horas en secuencias de 3 horas. Para calcular las eficiencias del inhibidor de la resistencia a la polarización lineal, se utiliza la siguiente ecuación que vemos en pantalla, la cual nos dice que la eficiencia es igual a la RP del inhibidor menos la RP del blanco por 100 entre la RP del inhibidor. Punto número 4. Resultados y discusiones acerca de la caracterización del extracto etanólico de la Cocoloba ubífera. Aquí podemos observar que el rendimiento se calcula con la siguiente ecuación que vemos en pantalla. El porcentaje de rendimiento es igual al peso del extracto seco entre la pesa de la muestra inicial por 100. El solvente que se analizó fue el etanol. El peso del extracto seco fue de 2.8486 y su rendimiento fue de 11.4. De igual manera podemos observar la gráfica del espectro del FTIR del extracto de la Cocoloba ubífera obtenido en el solvente del etanol. Nos damos cuenta que existen grupos funcionales correspondientes desde 685, 876, 1053, 1092, 1367, los cuales están asociados a los grupos de haluros de alquilo, aromáticos, aminas alifáticas, alcanos, alquenos, ácidos carboxílicos, alcoholes, fenoles, entre otros. Resultados y discusiones de la evaluación del extracto mediante técnicas electroquímicas. En esta figura se muestra la respuesta del EOCP contra el tiempo del acero 1018 con ausencia y presencia del inhibidor a diferentes concentraciones, es decir, de 200 a 1000 partes por millón, en un medio ácido a temperatura ambiente durante 30 minutos. De forma general se observa que en todos los casos que el potencial inicial es independiente de la concentración del inhibidor. En ausencia del inhibidor, el OCP varía desde los primeros minutos hasta obtener un valor de menos 0.520 volts. Esto sucede porque la superficie del acero 1018 se encuentra activa a la corrosión debido a que no cuenta con una capa protectora. En la concentración de 200 partes por millón se observa un comportamiento similar al del acero sin inhibidor. Para las concentraciones de 400, 600 y 1000 partes por millón, se observa que el potencial disminuye negativamente con el tiempo y después de 300 segundos incrementa positivamente hasta llegar a menos 0.530 volts, menos 0.520 volts y menos 0.510 volts, respectivamente. Con este estudio se deduce que la adición del inhibidor influye en el comportamiento del potencial, el cual está asociado con la interacción del inhibidor con este metal. Vamos a observar que en la figura 3 nos indica que las curvas correspondientes a la resistencia a la polarización lineal obtenida sobre el acero 1018 con y sin inhibidor durante 24 horas. Comparando las respuestas se observan valores bajos de resistencia a la polarización para el acero en ausencia del inhibidor, indicando una mayor velocidad de corrosión. Se puede observar que la concentración de 600 partes por millón es la que se mantiene más estable desde la hora 6 de inmersión
pero cuando alcanza las 21 y 24 horas se observa una pequeña pérdida en la RP de esta concentración, es decir, la concentración de 600 partes por millón es la que sobresale en comparación con las otras concentraciones que se analizaron. En la figura 4 se presenta la curva de eficiencia del inhibidor en función del tiempo. La concentración de 600 partes por millón presenta una eficiencia alrededor de 80% a partir de las 3 horas de exposición y se mantiene constante durante las 24 horas, siendo esta concentración la que un mejor comportamiento presenta. En el caso de los diagramas de Nyquist que se obtuvieron mediante las técnicas electroquímicas del acero 1018 sin inhibidor y con diferentes concentraciones del inhibidor obtenido durante 24 horas, en las respuestas del blanco se observa un semicírculo asociado a los procesos de transferencia de carga. Conforme incrementa el tiempo de exposición, el diámetro del semicírculo disminuye debido a que el metal es atacado por el medio ácido formando productos de corrosión. Comparando los diagramas obtenidos con las diferentes concentraciones, se puede observar que la concentración de 600 partes por millón, el diámetro incrementa y se mantiene constante a partir de las 6 horas y hasta las 24 horas. Con la finalidad de analizar la superficie de las probetas después de las pruebas electroquímicas, se utilizó un microscopio electrónico de barrido SEM, en la cual nos muestra la comparación de las imágenes obtenidas del acero 1018 antes, es decir, el blanco, y después de las pruebas electroquímicas. Comparando las imágenes se puede observar que la concentración de 1000 partes por millón presenta una superficie porosa debido a la corrosión sobre el metal. La concentración de 200 partes por millón y 600 partes por millón presenta una menor corrosión. Conclusiones. Las técnicas electroquímicas de ERP y EIS mostraron buenas eficiencias para las concentraciones de 200 a 1000 partes por millón, siendo la concentración de 600 partes por millón con mayor porcentaje de inhibición. Es importante mencionar que el extracto hectanólico obtenido de las hojas de la planta de la Coccoló ubífera actúa como un buen inhibidor de corrosión para el acero 1018 en un medio ácido. De igual manera, las imágenes obtenidas después de las técnicas electroquímicas demuestran que la concentración de 600 partes por millón mantiene menos daños en su estructura. Punto número 6. Referencias. Aquí tenemos algunas referencias de las cuales nos basamos para poder elaborar este trabajo y por si existe alguna duda poder confirmar en ellas. La Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ingeniería y la Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía y una servidora agradecen la oportunidad para participar en este congreso y dejo mis datos para cualquier información o duda que se tenga mediante el trabajo realizado. Muchas gracias.